Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio más. Un episodio que va a ser muy entretenido porque creo que es la oportunidad, la primera vez que vamos a hablar más que una entrevista con una leyenda viva, ¿no? Una gloria deportiva, no solamente como el máster, ¿no? Sino también, para mí es todo un placer, todo un honor presentarla. Dime tus opiniones, máster, ¿qué crees de esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy? Que para mí es palabras sobran Sí, en no, este creo caso. que nos vestimos de lujo hoy aquí en Ajedrez a Fondo porque vamos a recibir a una figura de talla mundial, ¿no? Estoy seguro que todos nuestros seguidores van a apreciarlo mucho porque la van a conocer un poco mejor. Para mí es un placer tenerla aquí porque además de todo lo que ella ha hecho, ¿no? En el ajedrez, también la considero mi amiga de hace muchos años y siempre ha sido un placer compartir con ella. Así que sin más vamos a dejar que entre, ¿no? Vamos a presentar a nuestra gran leyenda, la gran Susan Polgar. Hola Susan, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un Gracias por placer venir. verlos. Bueno, Muy bien, muchas bienvenida. gracias. Bienvenida a Gracias. Ajedrez a Fondo, es un placer tenerte aquí. Como comentaba antes, eh, nos une una amistad más allá de, bueno, de todos tus logros, ¿no? En la historia del ajedrez que han sido inmensos. Así que muy bienvenida al programa. Gracias, un placer. Sí, muchas gracias. La verdad, como te comentaba al inicio, es un poco extraño hablarte en español porque pues también fuiste mi entrenador en mis épocas universitarias. Gracias a ti aprendí inglés. Gracias a ti mi esposa se graduó también en la universidad. Así que, pues más que agradecido contigo, Susan. Como dijo el máster, más que una leyenda, eres una gran persona y eso es lo que quiero resaltar y es por eso que pues la verdad siempre eternamente agradecido contigo y también agradecido por esta nota y esta entrevista que vamos a realizarte, en la cual vamos a preguntarte algunas cosillas que obviamente van a ser casi siempre las mismas que siempre te he preguntado en vivo. ¿Cómo le hiciste o cómo le hizo tu familia para llegar a ser tan exitosa? ¿Cómo tu padre las formó de cierta manera? Que es la pregunta que nos veníamos haciendo con el máster, ¿no? ¿Cómo, que el máster también me comentaba, Linier Sí, me comentaba que creció con esa información, ¿no? yo recuerdo que de niño, cuando empezaba en el ajedrez, mi abuelo, que le gustaba mucho leer y siempre estaba leyendo de diferentes temas, él me hablaba de la historia de tu papá, ¿no? Me decía, mira, Laszlo Polgar, él le enseñó a las hijas y tuvo esta visión. Y él me decía lo que había leído en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo revisando un poco ahora la historia de tus inicios, algunos resultados me impresionaron. Por ejemplo, 11 de 11 en un campeonato de Budapest con 4 años, con 4 años de edad. Eh, Impresiona bueno, con 4 años ganarlas todas en un campeonato de menores de 11. Pero bueno, va un poco a la cuestión de cómo fue ese inicio. ¿Qué nos puedes contar tú de primera mano de la visión de tu padre o de tus padres y cómo las enseñaron y cómo fue ese proceso? Bueno, fue una historia muy interesante porque mis papás se conocían por cartas al primero, porque mi papá es de un pueblo en Hungría, mientras mi mamá fue al otro lado de la frontera, en la Unión Soviética, muy cerca de la frontera con Hungría, creció en una familia húngara, pero como nació en el parte soviética, empezó sus escuelas todo en la idioma ucraniana, Mm, incluso. Y entonces, pero en la casa siempre hablaban húngaro. Y entonces cuando las dos estaban como 20 años más o menos y las dos familias conocían una a otra y empezaban a corresponder. Y las dos como están pedagogos, ¿no? Mi mamá una profesora, mi papá un pedagogo y tenían muchos intereses comunes, como eh, ayudar niños, de crecer niños, enseñar. enseñar todo eso. Y entonces inicialmente fui, digamos, correspondencias profesionales. Pero como poco a poco la conocían uno a otro y mi papá siempre tenía este sueño que cuando él tendrán hijos quería probar, demostrar que, bueno, como él dice, cada bebé es un genio potencialmente. Exactamente.
En potencia. Ajá, Sí, wow. entonces al comienzo mi mamá pensaba que, bueno, es una locura, cómo es posible, todo eso, ¿no? Pero poco a poco, como empezó a conocerlo mejor y mejor, eh, le gustó la idea y, bueno, se casaban y, bueno, yo nacía. Y, bueno, pero todas estas conversaciones fui como bueno, años, 3, 4 años antes que yo nacía, ¿no? Ya estaba la idea Entonces, ahí. tenían el plan. Ujú. Incluso mi papá escribió un libro, ¿no? Que, bueno, después, muchos años después, él publicó en húngaro, en varios otros idiomas. Y entonces tenían este sueño que no sabían que el sujeto de todo eso va a estar el ajedrez. Claro. Porque mi papá y mis padres creen que eso fue una coincidencia, pero podría ser cualquier otro tema también, Ujú. científica o música o algún otro. Y como que yo de coincidencia encontré las piezas de ajedrez con casi 4 años y tenía interés, que son esos. Mi papá le gustaba jugar, pero nunca jugó en la casa porque no tenía con quién jugar. Entonces llevó la oportunidad y me enseñó el juego y dice, es fabuloso. ¿Por qué? Porque el ajedrez es un juego barato, ¿no? En cambio de, digamos, música, necesitas un piano o, digamos, un deporte de tenis es bastante caro Exacto. o otros deportes de equipos necesitas otros 10 o, no sé, 5 personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como estamos una familia pobre, el ajedrez fue un objeto perfecto porque se puede enseñar en la casa, no, es muy barato, ¿no? Unos dólares en un juego, todo muy fácil, ¿no? Y bueno, entonces así todo empezó cuando tenía casi 4 años. Mi papá me enseñó con mucha paciencia y pasión, me di el pasión al juego. Él nunca estaba un jugador muy competitivo, ni sabía que existían libros de ajedrez. Ujú. Pero como yo tenía interés, él descubrió que, bueno, hay libros de ajedrez, bastante incluso, y empezó a buscar y comprar libros de ajedrez. Entonces, bueno, él jugó mejor que yo, claro, al comienzo. Él solamente jugó en secundaria, en la escuela, ¿no? Y entonces, después de que terminó el grado 12, él no jugó. Y entonces estamos aprendiendo juntos de los libros y jugando partidas, hay miniaturas, ¿no? Menos de 20 movidas, Sí, ese estamos fue uno de los primeros libros aprendiendo. que Sí, estudié también. combinaciones, mates en 1, 2, 3 movidas, cosas así. Mm. Entonces así todo empezó. Y, o sea, me imagino que a partir de un momento ya tuvieron ayuda de, digamos, otros ajedrecistas, ¿no? O entrenadores cuando ustedes eran pequeñas y tal. Sí, como mencionan antes, yo tenía mi primer éxito muy temprano, ¿no? Con todavía 4 años, cuando gané este campeonato de menores de 11 de chicas, pero bueno, gané todas mis partidas, 10 de 10. Con 4 años. Y entonces eso llevó mucha atención. Ujú. A esta chica pequeñita necesitaba algo a sentar, ¿no? En un libro de teléfono grande así, o algo que estaba bastante alta para llevar cuando quería promocionar un peón o algo así, ¿no? Al otro lado del tablero. Entonces, sí, yo visité a un club de ajedrez. En estas épocas habían muchos clubes en Hungría, en toda parte de Europa en general, pero en Hungría también.
Y al comienzo nos han dicho que, bueno, ella es demasiado joven, que esperan un poco, que vuelven más tarde, ¿no? Pero poco a poco mi papá encontró oportunidades que yo podría venir al club y empecé a jugar torneos también. También poco a poco él encontró entrenadores, pero como 2, 3, 4 horas a la semana, poco a poco, porque, bueno, como no tenemos dinero, Era difícil pagarlo. no fue una opción, ¿no? Es como ahora que por ejemplo, por internet es mucho más fácil a encontrar profesores, no hay que ir a ningún lado, es más barato por eso y todo eso. Entonces fue una otra época. No había internet. Si quiero ir a un club, quiero jugar unas partidas con alguien, no puedo jugar en la casa si alguien no viene a nuestra casa, ¿no? Ujú. Entonces fuimos bastante a parques, por ejemplo. Fue muy popular en Hungría que hay bastante parques en Budapest donde la gente juegan cuando, bueno, no en el invierno, pero la primavera, el verano, otoño. Fuimos a jugar. Al comienzo los hombres no querían a jugar contra mí porque, bueno, es una niña, ¿no? Han dicho a mi papá que, bueno, si tú quieres a jugar, jugamos contigo, pero no usas a tu niña cuando tú quieres a jugar. Y bueno, él dijo, no es un chiste, en serio, es mi niña quien quiere jugar. Bueno, fue muchas situaciones cómicas de eso, ¿no? Pero al fin entendían que realmente es yo que tenía el interés a jugar. Y bueno, fue una historia muy divertida. Fuimos en un parque y generalmente en estos parques estaban jugando por dinero, ¿no? Ujú. Un forint o no importa, algo pequeño, pero bueno, que Apostando, como claro. jugan cartas, ¿no? No jugan por solo jugar. Y quiero jugar, y naturalmente todos son hombres, ni una chica, ni un niño. Y dicen que, bueno, pero juegan por algo, ¿no? No juegan por nada. Entonces decían, pero bueno, con una niña chiquita de 4 años no podemos jugar por dinero, ¿no? Entonces decía, vamos a Ujú. jugar por chocolate. Wow. Entonces, bueno, perfecto, estamos jugando y yo gané la partida en como 20 movidas. Y de pronto el muchacho se corre y yo, después de él, que, ¿dónde está mi chocolate, no? Como descubrí después, él estaba corriendo a la tienda para comprar el A comprar chocolate. chocolate, Ah, wow. no se estaba escapando. Yo pensé que estaba escapando. Que se está escapando. Ah, Susan, y una pregunta que siempre nos hemos hecho y particularmente ahora que tengo pues una niña también y queremos enseñarle ajedrez en realidad. Wendy va a ser la profesora en sus primeros pasos, sus primeros inicios y ya después yo le voy a entrenar. Pero me intriga cómo hizo tu padre para que una niña o niñas tan pequeñas, porque pues tú, tus hermanas obviamente, pero sobre todo tú que fuiste la primera, para que te lograras desarrollar ese gusto por el ajedrez y lograr concentrarte a tan temprana edad, porque 4 años de por sí, aunque fuera un torneo de niñas, ganar un torneo con 10 de 10, categorías menores de 11 años es impresionante, o sea, es uf, difícil de entender eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo tu padre para poder meterte en el mundo del ajedrez sin que tú te sintieras abrumada o cómo te fue gustando, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo pienso que es que él tenía muchísima paciencia, fui el clave. Y Ujú, también que él eh, demostró el ajedrez como es la belleza en el ajedrez, ¿no? Muchas hay combinaciones de sacrificios de dama, etcétera. Entonces no fui del aspecto de torneos o competitivas. Al ujú, comienzo
digamos, el primer año o dos incluso, el focus estaba de la belleza del juego, para enamorarse en el juego, en el juego como juego, no como un esporte. Competencia, claro. Claro, no como deporte. Sí, Ajá, y bueno, pero- poco a poco, ¿no? Recuerdo al comienzo jugamos partiditas de solo con peones, por ejemplo. ¿Quién llega a ser reina primero? Y cosas así, ¿no? No fui de un día a otro todas las piezas y estrategia y todo eso, no. Ujú, Pero ujú, poco a poco, entonces él inventó muchos jueguitos entre el juego, ¿no? Fui ujú. bastante, bueno, no sé, varias semanas o incluso unos meses hasta que jugamos una partida completa con todas las Con piezas. todas las piezas, ok. Porque eso es un poco aburrido y demasiado complejo. Claro, para Claro. un niño tan No, pequeño. no solo para una niña de 4 años, creo, pero para cada que no conoce el juego, ¿no? Entonces, si no Ujú. lo tomas como un parte, ¿no? El alfil, el caballo, el torre, entender qué hacen cada uno, es demasiado difícil a poner todo junto al comienzo. Claro. Sí, yo creo que Muy, la parte esa de la belleza del ajedrez, apreciarla es clave, ¿no? Porque eso te lleva a la pasión esa por el ajedrez, que todos los que hemos jugado ajedrez después profesionalmente sabemos que es clave, ¿no? Lo hemos hablado mucho aquí. Para poder avanzar en el ajedrez tienes que tener ese amor casi infinito por el ajedrez desde el inicio, ¿no? Que te lleva a estar constantemente mirando y mirando y mirando. Y Sí, otra cosa que me impresiona es que lo hayan tenido, o sea, las tres hermanas, ¿no? Porque todavía una o dos, bueno, yo sé que tus dos hermanas obviamente lo tuvieron un poco más fácil en ese sentido porque te tenían a ti ya como maestra también, ¿no? Casi. sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Es que después, cuando ya, digamos, yo tenía 9, 10 años y tenía un nivel más o menos bueno, por lo menos para mi edad, cuando Sofía tenía 4 años, empezó a jugar, yo ya tenía como casi 10 años. Y en mm, esta época le han dicho que no puedes entrar en el cuarto donde Susan está estudiando porque Ujú. necesita silencio, concentración, etcétera. Entonces, ella y después mi otra hermana Judith estaban muy curiosas y porque no podían entrar al cuarto donde el estudio pasa y bueno, no es solo estudio, pero sonríamos y no chistes, ¿no? Cuando después en esta época ya cuando con otros jugadores estamos jugando blitz o con entrenadores, entonces siempre querían entrar y porque no se puede, debe ser algo mágico, ¿no? Y entonces y mis padres les han dicho que pueden entrar en esta habitación de tanto divertido cuando emprenden a jugar al ajedrez. Ah, ah. Entonces, Qué bonita manera de educarles para que jueguen ajedrez. bueno, Siempre con la pedagogos. curiosidad, ¿no? Sí, 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 con la bueno, curiosidad de lo que primero, pasó ¿no? es que estamos una familia pobre en estas épocas y la familia no podría pagar para varios intereses, varios deportes o música Mm, o no sé qué. Y entonces por eso, bueno, fue claro que si mis hermanas quieren hacer algo, tiene que ser el ajedrez, porque el ajedrez ya mis padres conocían los clubes, los entrenadores, los libros, etcétera. Entonces no tenían la oportunidad para llevar, eh, digamos, mis hermanas a una profesora de música o tenis o no sé qué. ujú. Entonces, en parte fue una razón económica simplemente que Ujú. fue más práctico, más barato a hacer lo mismo. Claro. Claro, claro, tiene bastante lógica. Y Susan, ¿y cómo fue? Porque claro, ya cuando llegaste a los 10, 11, 12 y que fuiste agarrando un nivel bastante fuerte, ¿cómo fue ese ascenso hacia la maestría, no? Porque luego lograste pues subir rapidísimo
y conocer varias leyendas, ¿no? Porque, o sea, tú eres una leyenda viva también, pero conociste muchísimas leyendas como Botvinnik, como tal, como el mismo Bobby Fischer, que me contaste varias anécdotas que ya nos irás contando, pero principalmente cómo fue ese ascenso y cómo te recibió el mundo del ajedrez que bueno, básicamente para el mundo del ajedrez tú eras como una especie de alien, ¿no? Por así decirlo, porque nunca se había visto una mujer jugar con hombres a un nivel tan fuerte. Más allá de que, claro, estaban las jugadoras rusas, ¿no? Pero claro, no habían llegado a ese nivel tan fuerte como tú lo hiciste, ¿no? Y sobre todo a una edad tan temprana. ¿Cómo Sí, la fue esa verdad es etapa? que hasta que tenía 12, 15 años, por lo menos en todos estos años, yo escuchaba que ¿qué quiere una chica entre los hombres? No tienen la, la, la cabeza, no pueden, simplemente es algo imposible que una chica llegue a ser gran maestro o maestro internacional incluso, es imposible, ¿no? Realmente la gente del mundo del ajedrez incluso pensaban que es algo loco, que por qué intentar algo que es imposible. Mm, Cuando tenía 10, 12 años, incluso cuando ya estaba maestra, con 12 Ujú, años tenía más o menos como, digamos, 2.200, algo así, ¿no? mm, Y sí, incluso quizás un poco más, entre 2.200 y 2.300. Entonces, incluso a esta época, cuando ya podían ver que, digamos, incluso consigue más de los mejores hombres, que porque estoy una mujer es simplemente imposible. ujú, Y bueno, incluso mujeres no creían. Decían, ¿por qué dices locuras? ¿Por qué tienes sueños imposibles? Cosas así, ¿no? Es muy normal. Y bueno, por suerte, mis padres estaban muy ayudando y creyendo en todo eso. Y me dan la extra motivación para demostrar que no ujú, importa si hombre o mujer, depende cuando uno lo quiere, cuando uno trabaja, ujú. cuando, ¿no?, uno aprende como los hombres. Porque yo pienso que gran parte es que hay tan pocas mujeres quien son exitosas en el ajedrez porque simplemente no trabajan tanto como los hombres. E Sí. incluso cuando sí trabajan, no trabajan con tanta intensidad Ujú. porque tienen otros intereses que voy a poner esta ropa o la otra, cómo voy a tener mi pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos otros intereses, ¿no? Sí, está todo bien, pero bueno, la cabeza cuando está en ajedrez tiene que focusar en eso, ¿no? Todo tiene su ujú. tiempo y su lugar. Claro. Y el problema es que hay muy pocas mujeres que son listos a abandonar este, ah, Esos bueno, Sí, detalles, eso. por así decirlo, ¿no? sí, hay muy pocas, solo estaban moviendo. Ah, ok. Hay No, no muy, te preocupes. muy pocas mujeres que quieren sacrificar una vida normal femenina, digamos, porque la Ujú. verdad Ujú, es si una mujer quiere tener resultados similares como los hombres, tiene que sacrificar y trabajar como los hombres. Exacto, sí. No hay Sí, otra manera, ¿no? Y bueno, eso fue la diferencia, que como porque en esta época especialmente, porque habían muy pocas mujeres quien estaban aprendiendo, trabajando como los hombres. Y bueno, yo tenía mi sueño para demostrar, para ser un gran maestro como los hombres, haciendo las 3 normas y con el 2500 Elo y demostrar que sí es posible, ¿no? Y entonces trabajé mucho y bueno, lo llegué. sí, no, ustedes fueron, creo que las primeras que demostraron que se podía, ¿no? Que todo estaba en hacer lo que hay que hacer para llegar a ese nivel, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, pero tienes que
tener esa pasión primero, después desarrollarla, ¿no? Después dedicarle el tiempo, La que es lo que mucha disciplina. gente no hace, ¿no? Hombre, Es la mujer, disciplina. si no lo haces, te quedas por Mm. el camino. Y, y es verdad que quizá en esa época estaba más la mentalidad de que esa un poco pesimista, ¿no? De que no, las mujeres por alguna razón no pueden. ¿Te parece que ha cambiado eso en la actualidad? Como que ahora las niñas que juegan desde pequeñas tienen otra mentalidad, más como la que te inculcaron tus padres, ¿no? Que todo dependía de ti, de tu trabajo personal y del tiempo que le pusieras al ajedrez. Sí, creo que sí, lo mejoró bastante, porque hay muchas chicas ahora quien toman el ajedrez en serio y quieren que quizás pueden ganar contra los hombres, pero no tanto, no hay bastante, ¿no? Porque, digamos, por cada 100 hombres hay quizás 10, 15 chicas, Sí, mujeres, Mm. ¿no? Entonces, still, Claro. el balance no es igual. Entonces, no es fácil y desgraciadamente, incluso las chicas más talentosas, como veíamos, digamos, con Hampi Koneru o Hao Fan el también fue otro caso de caso, ¿no? Alice Lee, por incluso ejemplo. Goriachkina o ¿no? Los más jóvenes, generalmente tienen el sueño a ser campeona mundial. Y Sí, muy pocas hay que sueñan incluso a ser campeón mundial, exacto. ¿no? Ni el sueño. Entonces, si no tienen ni el sueño, Es ¿cómo imposible, van a a veces llegar es allá? imposible. Van a llegar ni cerca. Claro, Entonces, es la diferencia. Y no digo que es fácil, es súper difícil, ¿no? Pero la única manera es que si por lo menos tienen el sueño y dicen que, bueno, vamos a intentar hasta un punto y, bueno, como yo lo hice también, ¿no? Que tenía el sueño ser campeona mundial entre los hombres. Y bueno, yo tenía muchas dificultades que no me permitían jugar en torneos, etcétera. Pero hasta llegué a un gran maestro y decidí que, bueno, ya quiero tener otros objetivos en la vida también. Gané la campeonato femenina y bueno, tenía familia y empecé a hacer mucho más en promoción, educación de ajedrez, de jugar. Pero creo que si las chicas, digamos, como Fan o otras que tenían el talento y la dedicación, tenían más el sueño a ser campeones mundiales, espero que un día todavía en mi vida vamos a verlo. sí. Pero Bueno, en bueno, es Chile verdad ya que estuvo bastante cerca. tienes que empezar por tener el sueño y creer que es posible, ¿no? Y entonces empezar a hacerlo todo con esa mentalidad, porque si no, si te pones el techo bajo tú mismo, es evidente, si lo hace cualquiera que lo haga, no importa si es un hombre también que lo hace, te pones, tú dices, yo quiero llegar a Maestro FIDE, ese es no vas a pasar de ahí nunca, a lo mejor ni llegas, ¿no? Sí. A mí me impresionó bastante Alice Lee, me parece que tiene un nivel altísimo, ¿no? Sí. Solamente 12 años, algo así. No sé si será esa la mentalidad, pero claro, eso ya está más bien en lo personal de uno, ¿no? En el caso tuyo, tus padres siempre te enseñaron de esa manera Sí. que era lo correcto, ¿no? Como poner la meta bien alta y aspirar ahí a lo máximo y entonces después ves a dónde puedes llegar, ¿no? Desgraciadamente, como dije, que mayor problema es que incluso las chicas más talentosas sueñan ser campeonas mundial, Sí, a Mm. ganar contra eh, la campeona actual y y ser no la el mejor, la mujer del campeón. mundo. Sí, Ujú. entonces es el problema. ¿Y cómo ves el tema de, o sea, de que haya como tal la categoría de torneos de mujeres, de torneos de hombres? ¿Te parece que eso ayuda o que perjudica o cómo ves tú ese tema? En general, yo pienso que es bueno tener las dos, más opciones para las mujeres, Ujú, porque no necesariamente para chicas, mujeres quien quieren ser campeones mundiales, ujú, pero para que hay más mujeres, más chicas jugando ujú, por el base, porque yo pienso que uno de los grandes problemas del, para chicas en el ajedrez que hay muy pocas ujú. y se sientan
solas y es muy bueno, creo, para ver que yo no estoy la única chica en el torneo o en el club, ¿no? Tiene Como sentido, yo ¿no? estaba, por ejemplo. Entonces, para tener un base más amplio, creo Claro, que para es muy masificar bueno. el Mantener ajedrez, Sí, ¿no? las dos Ujú. secciones, pero claro, sí. Sí, la siempre mentalidad debe estar con la en... mentalidad de aspirar alto Sí. para las que quieran aspirar alto, ¿no? Bueno, digamos, también para los niños, ¿no? Hombres. No cada uno está pensando ser campeón mundial, ¿no? Exacto. Ujú. Solo muy pequeño porcentaje que tiene el talento y el sueño ser campeones mundiales. Entonces, ¿por qué hay tantas más grandes maestros hombres? Porque hay tantas más hombres que juegan. Ujú. Es Entonces, es verdad. importante tener un base más amplio, más chicas jugando y especialmente chicas cuando son muy jóvenes, como 6, 8, 10 años. Es bastante importante para chicas la ambianza, ¿no? Cómo se sientan. Y generalmente es bastante raro que una chica de 6, 7, 8 años va a tener amigos chicos. Generalmente las chicas en la escuela van a estar Tienen las juntas, amigas, sí. amigas, y Ujú. de Y los los chicos tienen sus niños amigos. con sus temas, ¿no? Correcto. Sí. Y entonces esto en general, en gran números, estáticamente, Estadísticamente. Ajá. sí, creo que por eso es importante a continuar con eventos para chicas. Sí. Correcto. Correcto. Hace mucho Al sentido. mismo tiempo, para estos algunos, pocas, que realmente toman el ajedrez en serio, competitivamente y quieren ser campeones, tienen que estudiar y jugar contra los hombres en la mayoría para llegar Ujú. allá. Y Claro, o entrenar sea, de la se manera puede... más profesional posible, ¿no? Como Sí, lo hace, sí, Ujú. digamos, todo el que quiera llegar. Hoy en día, por ejemplo, que la preparación es mucho más, quizá, intensa de alguna manera que hace, no sé, 20 o 30 años, hay que dedicarle más tiempo y hay que estar entrenando todo el tiempo. Sí, hay que hacerlo desde pequeño, no importa si eres sí. chico o chica. Si aspiras a eso, tienes que hacerlo. Sí, eso sí es verdad. Y bueno, sabemos, Susan, que tu tiempo es bastante limitado y la verdad te agradecemos siempre por la entrevista. Nos encantaría seguir conversando, pero como ya habíamos hablado antes, sabemos que tu tiempo es extremadamente limitado. Pero nada más quería hacerte una última pregunta de cómo fue, porque mucha gente no sabe esto, pero claro, tú me lo contaste hace un tiempo, de que cuando se inició el Fischer Random, el 960, tú y Bobby, bueno, tú tuviste una amistad muy cercana con Bobby Fischer, ¿no? Y que no es ese personaje que de cierta manera se le vendió a la gente, muy huraño y entre otras cosas, pero que tú contribuiste de cierta manera jugando con Bobby. Y que bueno, conociste muy bien a Bobby Fischer. Justo el máster Leinier me contaba hace poco que el eco le contó de que Bobby Fischer era fan a Enrique Iglesias. No sé si, si sabía eso. Pero ¿cómo fue el tema de formular los planes y eso del Fischer Random y conocer y compartir con Bobby, ¿no? Como que qué aprendiste de él de cierta manera. Bueno, sé Sí, que aprendiste de muchas leyendas, ¿no? Pero puntualmente sí, de Bobby. yo le conocí después de su match en Yugoslavia, el segundo Ujú. match en 1992. 92. Ujú. Después del match, él tenía bastante problemas políticas Sí, porque jugó en Yugoslavia, que estaba en la guerra, y etcétera, etcétera. Entonces, el Interpol estaba buscando por él y estaba ahí en un pueblito cerca de la frontera con Hungría, Yugoslavia y Hungría. claro. Y de coincidencia, quien organizó el match en Sveti Stefan en 92 fue en un hombre húngaro de Yugoslavia, ¿no? Es como mi mamá fue de parte Exacto. soviética húngara familia, es muy común que, bueno, por las fronteras hay pueblos donde la gente habla
tiene la cultura húngara, pero bueno, después la guerra Hungría perdía esta parte del territorio, digamos. Entonces, este muchacho, Kubat, que organizó el match, fue un amigo de nuestro y de Bobby. Y Bobby un día dijo a este señor que, bueno, tenía muchas ganas de conocer a Susan y a su familia. Bueno, fue muy interesante. Curiosamente, cuando eso pasó, eso fue ya la primavera de 93. Entonces, yo estaba de todos lugares en Lima, Perú. Ok. Tierra, Y, tu tierra, sí, Mi tierra, donde estoy ahora. entonces, mis padres decía al señor Kubat que, bueno, nos podemos venir con los dos pequeñas, pero Susana está en Perú ahora. Bueno, y ellos han ido visitando con Boris, con Bobby, y vuelvan a casa. Y después Bobby dijo que, bueno, yo quería conocer a Susan también. Bueno, fin de mayo, yo llegué de Perú, 93, y entonces, bueno, qué oportunidad, ¿no? Esta época fue un sueño, es algo, todos pensamos que nunca vamos a encontrar a Bobby en nuestra vida, ¿no? Es imposible. Él está ahí, no quiere ver a nadie. Qué honor, ¿no? Es increíble. Bueno, Claro. muy poco, unos días después de que llegué de Perú, entonces con mi coche fuimos toda la familia otra vez a visitar a él. Entonces, sí, incluso las únicas fotos creo que existen cuando él está jugando Fischer Random es contra mí de este día. Vi una foto, sí, que está en internet, Sí. en Google, que Son sale las jugando únicas contra ti, fotos. se ve que Sí. Fischer Random lo que están jugando, sí. Entonces ahí la amistad empezó, entonces jugamos ahí la primera partida y hablamos de varias cosas. Yo la encontré de Perú, de mi experiencia, todo eso. Y le dije que, bueno, qué lástima que, bueno, estás aquí en este pueblito con cosas muy limitadas, digamos, ¿no? No hay nada mal con el pueblo, pero no tiene, digamos, las opciones de restaurantes, de cines, de gente, de ajedrez, etcétera, etcétera, ¿no? Es un pueblito, Canija, se llama Canija, muy pequeña. ¿Y por qué no vienes a Budapest? Es muy cerquita, como 2-3 horas con coche de allá. Y vives allá, ¿no? Por lo menos hay muchos restaurantes de todo tipo, hay tiendas y cines y teatros y todo, todo, todo. Incluso unos amigos que quizás podrías pasar tiempo, no solo yo, nuestra familia, pero también Benko, quien fue un amigo suyo, vive allá, y Lajos Portis, etc. Y entonces me dice, pero tú piensas que yo puedo ir, porque tenía mucho miedo Claro, del es Interpol, lógico ¿no? que tuviera miedo. Sí. Entonces, cuando yo estoy manejando, estamos cruzando por la frontera con Yugoslavia y Hungría. Entonces, nos preguntamos en la frontera, a la migración, bueno, ¿qué pasaría si ahora tenemos un señor del nombre Robert James Fisher con nosotros? Y el muchacho, el hombre de la emigración, dijo, ¿qué pasaría si tiene un pasaporte que es válido? Nada pasaría, nada. Y entre 2 semanas, él se llevó todas sus cosas y llevó a Hungría. Y se quedó en Budapest por 8 años después. 8 años. Wow. 8 años, sí. Y el primer año de estos 8 fui un huésped casi cada día, varias veces a la semana venía En la casa. la casa, incluso a veces
fui a nuestra casa de verano y quedó allá por una semana, cosas así. Entonces, muchas historias. Esa época él tenía un bodyguard también. Y también, Guardaespaldas. sí, grande maestro Eugene Torre estaba con él. Ajá. Las tres estaban un equipo. Eugenio Torre, el guardaespaldas y Bobby. Sí. Y Bobby Entonces, era altísimo también, ¿no? sí, También era muy muy grande. alto, un muchacho grande, sí. Sí, Ujú. muy alto. Pero en general fui bastante simpático, como a veces parecía un poco como un niño grande, ¿no? Pero en general, bueno, tenía sus paranoias, claro, muy desgraciadamente, ¿no? Que llegó más y más con años. Pero este es el primer año, cuando yo pasé bastante tiempo con él, todavía fui más o menos controlado. Era leve. Estaba Y controlado. después, claro, hizo declaraciones terribles, ¿no? Y también Sí, el tema después, del bueno, antisemitismo y eso se agravó sí, también. Quizá en esa época todavía Mm. no era sí. tan mal. Y tenía bastante interés en el ajedrez como tal, o ya había pasado al Fischer Random el interés de él en esa época. Él solo quería jugar Fischer Random, Mm. pero él estaba siguiendo las partidas del De los torneos torneos, de los matches, por ejemplo, Linares o no sé qué. campeonato mundial. Sí, 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 sí. Y Sí, tenía muy buena opinión de Karpov y Kasparov, de cierta manera, porque bueno, contra Karpov fue con quien no jugó nunca, ¿no? Pero, bueno, ¿qué fue opinión muy tenía sobre él? curioso, porque de un parte él estaba diciendo que ellos estaban reglando las partidas, no juegan por real, pero su explanación por qué piensa eso fue Ujú. que él no podía creer que cómo podían hacer los errores que hacen. O sea que al final Entonces él tenía él decía, tanto son tan respeto buenos a que no pueden ellos, cometer esos errores, ¿no? sí, que si no es reglado es imposible que hacen esos errores. Ja. Entonces, Ok. muy, muy raro en este sentido, ¿no? Que de respeto que Respeto por tienen. ellos al final, sí. Perdió quizá un poco el sentido ahí de no sé, raro en él, ¿no? Porque con tanta experiencia y tan duro, que pensara que Bueno, esos matches eran arreglados. creo que su problema más grande fue en su vida que él no creía a ninguna, En nadie, ¿no? Era a muy nadie, escéptico. ¿no? Y por eso siempre tenía miedo que la quieren usar, la quieren Sí, poner ventaja de todo eso, ¿no? Y desgraciadamente él tenía bastante experiencias así, por eso. Mm, Pero es muy, muy triste, ¿no? Como él terminó solo, sí. digamos. Es una wow. historia triste. No, y me imagino que, bueno, tú tienes como esas historias muchas y no solamente nos encantaría en alguna otra oportunidad por ver a preguntarte o volver a tener otra oportunidad de hablar contigo porque pues es una enciclopedia viva, una leyenda, tu época como entrenadora, tu época cuando ya te volviste gran maestro, ¿no? Campeona del mundo, entre otros Sí, hay palmares que mucho para hablar en tuviste, los realidad. Podríamos récords. estar ahí 4 horas. Seguro, Sí. seguro, podemos tener otra oportunidad. Incluso ahora estoy, justo que más o menos terminé mi libro de mi vida. También te quería preguntar Entonces, por eso, sí. sí, Pero si bueno, todo va bien, en el comienzo del año que viene va a publicarse, entonces seguramente Yo va a me poder. leí el otro libro que me obsequiaste, que también el de Breaking Through, creo que era. Ah, Breaking Through es un libro también de mi vida, pero mucho más de mis partidas y de mis hermanas también. Pero este ok. libro que terminé Es ahora específicamente. no tiene nada del ajedrez. Entonces Ah, es una ok. autobiografía, ¿no? sí, Wow. es de mi vida sin diagramas, sin ningún movida del ajedrez. Interesante. Pues sí, definitivamente coordinaremos para tenerte en alguna otra oportunidad por acá y la verdad que muy agradecido y también queremos desearte un feliz Día de las Madres de manera anticipada, aunque bueno, no sé cuándo se Muchas celebra en gracias. Hungría.
En un pero se día celebra fui al pasado, el domingo pasado, pero en los ya Estados pasó. Unidos, Viena. Pero Ah, en ok. los Estados Unidos Feliz. hubo Viena el domingo. El domingo que viene. Correcto, correcto, correcto. Eso, feliz Día de las Madres, Susan, de Muchas todas maneras. Gracias. felicidades. Y Gracias de nuevo por estar aquí. Ojalá te podamos tener de nuevo porque sí, hay muchas cosas más que nos gustaría hablar. Pero nada, un placer de verdad tenerte y te deseamos lo mejor en la etapa que estás ahora. Eh, así que nada, muchas gracias y De ha nada. sido genial. que Ok, tengas un muy placer. bonito día, Susan. Muchas gracias y También. pues que Dios te Ok, bendiga y nos vemos. Cuídate mucho, Susan. Nos ok. vemos. Bye bye. Chao. Chao. Bye. Bye.